Damos gloria al Señor. Levanta tus manos ahí un momento y di conmigo: Señor, te damos gracias esta mañana por permitirnos la vida y por darnos salud. Toda gloria es para ti, Señor, y toda alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. A Él sea la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Y abrimos las escrituras, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando esta mañana. Sé que algunos ya están de descanso, sé que otros ya están en preparativos de toda esta semana, pero de todos modos les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, les amamos, les bendecimos y queremos pues que sean edificados el día de hoy. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos a mencionar algunas cosas para hacer un recuento, pero al mismo tiempo hacer una evaluación personal, donde cada uno de nosotros pueda medirse, no con otro hermano, sino medirse con el Señor Jesucristo, pues Él es la medida exacta. Amén. Y entonces, al ver nosotros Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice de esta manera: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Varias cosas encuentro yo en los escritos de Pedro, cuando veo también cuando Pedro explica y dice que él ha adquirido esa enseñanza o esa capacidad de poder entender lo que Pablo explica, y ahora vemos a un Pedro nivelado en la gracia del Señor. Recuerde que Pedro era un hombre nacido de nuevo, pero que estaba predicando un mensaje antiguo. Por eso es que él llamaba a lo que el Señor había limpiado, todavía lo llamaba inmundo. Y le dijo no a Dios cuando Dios le dio una directriz de matar y comer, porque lo estaba pasando a otro nivel. Pero vemos ahora a un Pedro entendiendo lo que dijo Pablo. Y ahora lo vemos en otro nivel a Pedro, enseñándole a la iglesia la condición de la iglesia. Para Pedro, para poder ser iglesia, necesitaban ser circuncidados. Para Pablo, no necesitaban la circuncisión. O sea, uno estaba viendo por la ley y otro estaba viendo la gracia. Y en este caso ahora vemos a un Pedro hablando de la gracia. O sea, cambió su manera de pensar, cambió su manera de ver el Evangelio y empieza a enseñar con revelación, ya no con la ley, ya no con lo que le fue enseñado, sino ahora empieza a revelar por el Espíritu la vida y la condición que debe tener la iglesia. Es importante entender esos cambios que Dios hace.
Cuando Dios empieza a cambiar tu manera de pensar, empieza a quitar de ti cosas que antes fueron esenciales, buenas, pero que dejaron de ser funcionales para este tiempo. No estoy diciendo que lo de Dios ya pasó de moda, no. La misma Escritura dice que todas las cosas del pasado fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. Pero seguimos todavía pensando y hablando de Moisés, seguimos hablando de un Noé, seguimos hablando de un Elías, seguimos hablando de un Josué, de un Caleb. Que esto no sea el centro de nuestra enseñanza, porque aunque ellos cumplieron con el propósito de Dios en su tiempo, ya pasó ese tiempo. ¿Me doy a entender? Ya pasó ese tiempo y usted y yo no somos ni Noé, ni Moisés, ni Elías, ni Josué, ni Caleb, ni Abraham. Nosotros no somos eso. Ellos son nuestro ejemplo para lo que nos toca vivir hoy. Usted, aunque se llame Noé, no es el Noé de la Escritura. No lo mandaron a hacer lo que la Escritura dice que hizo Noé, ni tampoco lo que hizo Moisés. No nos mandaron a repetir, por eso es que no estamos enfocados en un rey David, en un Salomón. Sí entendemos que ellos tuvieron su tiempo, pero también tuvieron que su momento de hacer lo que Dios determinó para la vida de ellos. Y entonces ellos están como un ejemplo, porque usted y yo, vuelvo a repetir, no es Noé, no es Moisés, no es Elías, somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Y podríamos decir, así como Noé en aquel tiempo, ¿verdad?, halló gracia. Sí, pero no estoy enfocado en Noé, sino en lo que alcanzó, que nosotros tenemos que alcanzar. Son ejemplos. Pero Dios está hablándole ahora a su iglesia. Por eso cuando Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, ya empezó a hablar de ¿qué? De iglesia. Ya no empezó, ya dejó atrás a Noé, a Moisés, aunque hizo mención de ellos. Cuando habla de Jonás, ¿verdad? Cuando habla de Abraham, pero no son el centro, no son el modelo, no son el ejemplo, sino sencillamente son ¿qué? Son, ¿cómo decirle? Son expresiones que se dieron en un tiempo para nuestro ejemplo, para nosotros, para que no nos dejemos vencer. Pero el problema que encontramos hoy en mucha iglesia es que trae a la actualidad lo que hizo Noé, lo que hizo Moisés. Y entonces la iglesia se encuentra atrasada, se encuentra ciertamente hablando de la Escritura, pero se encuentra reviviendo cosas que ya no tienen que ver con nosotros. Entonces viene ahora y vemos esa transición que tuvo Pedro al no entender lo que decía Pablo y que vivía de pura simulación, porque cuando estaba con los gentiles se hacía a los gentiles y cuando llegaban los judíos se hacía a los judíos y menospreciaba a los gentiles. Esa simulación fue cambiada, fue transformada para ser un hombre de acuerdo a la revelación del Señor. Esa transición le permite ahora a Pedro estar en un nivel de revelación de la iglesia. Él miraba a la iglesia como algo donde había que cumplir ciertos requisitos de la ley. Pero Pablo viene y dice, para mí carne, puedo comer carne, y si le es dañoso para alguno, o si a alguno le provoca, me la como en secreto, dice, pero me la como. El asunto está entonces que encontramos nosotros a un Pedro ahora en esa transición de la gracia. Y entonces viene y empieza a decir cómo debe ser la iglesia. Y Pedro no está hablando de la iglesia actual, sino está hablando de cómo debe llegar la iglesia al final.
Ojalá me dé a entender en eso. Si ahorita quisiéramos ver esta iglesia, no la vemos. Todavía no es esta iglesia, aunque ya tenemos la revelación. Pero en la ejecución, en la falta de vivencia de lo que hemos recibido, todavía nos deja atrás, nos deja en un lugar del pasado, cuando ya tendríamos que estar viviendo otra experiencia, otra situación como iglesia. Entonces viene Pedro y retoma la gracia. Fíjese bien, ya no es por guardar la ley, ya no es por circuncidarse, ya no es por guardar ciertas fiestas, ya no es porque hay que comer animal inmundo o no. Ahora Pedro está centrado en la gracia. La gracia que es para todos, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Porque la misma escritura dice que los judíos se les quitará el velo cuando crean en Jesucristo. Tienen que convertirse al Señor. Y entonces viene ahora y da algunas condiciones en que la iglesia debe estar. Número 1 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entendimiento. Fíjese bien, no está hablando literalmente, está hablando de el entendimiento. Ceñirse, ajustarse a lo que Dios está revelando, no a lo que me reveló en el pasado, sino lo que Él está revelando en el presente. Ese ceñirme tiene que ver con ajustarme, con estar consciente de que el que está hablando es Dios. Y entonces viene y le está revelando ahora sobre el entendimiento. Fíjese bien, la escritura nos habla a nosotros, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y entonces cuando entendemos nosotros lo que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, ahí en el capítulo 1, verso 18, 19 y 20, le está hablando sobre el entendimiento, que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, para que se revele Cristo. Y entonces viene ahora Pedro y lo primero que habla es del entendimiento. ¿Por qué puede hablar del entendimiento? ¿Por qué puede hablar de ajustarse? ¿Por qué puede hablar de ceñirse en el entendimiento? Sencillo, porque él pasó el proceso. Porque de estar en la ley, siendo salvo, ahora está en la gracia, siendo salvo. Ahora puede entender él ese cambio que tuvo y ahora lo manda a la iglesia diciéndole: hay que ceñirnos en nuestra manera de entendimiento, de entender lo que el Señor nos está revelando. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ajustarnos a lo que Dios dice. Si algo provocó cismas, problemas en el tiempo de Jesús, fue la doctrina de Cristo. Porque no la entendían. Entendían la ley como letra, pero no el espíritu de la ley. Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. En Él se cumplió. Él vivió de acuerdo a la ley, cumplió la ley, pero estableció un nuevo pacto, la gracia. Este es mi nuevo pacto entre vosotros, un nuevo pacto. O sea, los pactos antiguos caducaron. El pacto de Noé, el pacto de Moisés, el pacto del pueblo de Israel, el pacto con los sacerdotes. Ahora es un nuevo pacto. Por eso me llama mucho la atención cuando los 10 leprosos se aparecen, pero solo uno regresa dándole gracias al Señor. Hizo un cambio de ¿qué? De sacerdocio. ¿A dónde los mandó el Señor Jesucristo? Vayan y preséntense al sacerdote para que los declare limpios. 9 se fueron, 1 regresa y el Señor dice: ¿y dónde están los otros 9, verdad? ¿Qué fue lo que hizo este 1 que regresó con el Señor? No solo fue a dar gracias, sino fue a marcar la etapa de un nuevo sacerdocio. Reconoció a Jesús como el sumo sacerdote, no según la ley, no según Moisés, no según los levitas, sino ahora está viendo a Jesús como el sacerdote, como el sumo sacerdote de la gracia. Entonces ese cambio
Les costó a muchos, le costó a Nicodemo, de tal manera que Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo vos. Te es necesario nacer de nuevo, porque si no, no vas a entender esto. Si tú, siendo maestro, no lo entiendes. Le estaba mostrando el nuevo nacimiento, pero aquel estaba metido ¿en qué? En la ley, todavía en la lógica, todavía ¿qué? En lo natural. Viene Jesús y les dice a sus discípulos: miren, la mies ya está blanca, lista para la cosecha. Y aquellos estaban viendo, si no miramos nada, ¿verdad? Pero Jesús ya lo estaba viendo. ¿Qué los estaba haciendo? Sacándolos del pasado, colocándolos en el presente para que pudieran entender. ¿Se recuerda cuando el Señor le reprendió a los discípulos y les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos? ¿Qué respondieron ellos? Esto lo dijo porque no trajimos pan. Ellos estaban en otra onda. Voy a usar esas palabras que usan ustedes aquí. Estaban en otra onda, estaban pensando en cosas naturales, pensando en la ley, pensando en ellos, no en lo que el reino de Dios ya establece. Tengo una palabra para ti, hermana Zenet, ponte de pie, te la voy a dar de una vez. El Señor me ha dicho esta mañana y me está hablando muy fuerte sobre ti. Dice: Señor, te he traído para que estés cimentada, fuerte, porque eres instrumento mío en este tiempo. Dice el Padre: yo cambio tus etapas, yo cambio tus ciclos, yo te meto ahora al ciclo mío, dice el Señor, y te voy a usar como nunca te lo has imaginado. No veas el pasado, dice el Señor, mira tu presente y mira tu futuro, porque grandes cosas voy a hacer contigo. Tu palabra, dice el Señor, ya fue puesta en el depósito del Espíritu. Esa palabra, ese rema que ya necesitas para hablar, dice el Señor, ya fue puesto en ti. No es conocimiento, es lo que ha pasado contigo, dice el Señor. Y yo te llevo a un nivel mayor, superior, de mayor conocimiento y entendimiento de la palabra. Prepárate, porque yo estoy a punto de usarte de una manera que no te imaginas. No pienses en el pasado, no pienses cómo lo hiciste antes. Va a ser determinado por Dios cómo será tu final, dice el Padre. Amén. Te bendigo, hermano. Amén. Si el Señor empezó a dar palabra, voy a empezar palabra a todo el mundo, seguro. Ahora, vemos aquí este caso entonces. Y viene Pedro y establece ahora a la iglesia del final cómo debe ser. Gente de acuerdo a qué? Al entendimiento de la revelación. Ya no como lo hacía Pedro al principio, cuando el Señor le dijo: mata y come, ¿verdad? Él no lo entendió. Él lo que entendió es que en su religión, en la ley, le era prohibido todo eso. Pero ¿quién fue el que lo mandó a hacer? Es que ese es el punto, ¿quién lo mandó a comer? Y entonces viene ahora y nos muestra sobre ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Primer cosa. Segunda cosa, viene y dice: sed sobrios. En este tiempo hay mucha embriaguez. Y no solo embriaguez de vino, sino hay una embriaguez del mundo. No sé si me voy a entender. Y si algo requiere el Señor de su iglesia, es una iglesia no solamente con el entendimiento del reino, sino que sea una iglesia sobria, una iglesia que está con sus 5 sentidos funcionando, en alerta. Cuando Pablo viene y le dice a la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios capítulo 11, 2 Corintios verso 11, capítulo 11 verso 3, por Dios santo, viene y les dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos, oiga bien, los sentidos, ¿de qué está hablando? Está hablando de los 5 sentidos, ¿verdad? Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos,
lo que hablamos. Dice Pedro aquí, sean sobrios. No permitan que el enemigo los extravíe de la sincera fidelidad de Cristo. No permitan que el enemigo estorbe sus mentes, estorbe sus ojos, estorbe sus bocas, estorbe sus oídos, sus sentidos. No dejen que el enemigo tome ventaja. Sean sobrios. Hoy el mundo está ofreciendo de todo. El mundo parece que se está entrando a las iglesias con pensamientos. Aquello era pecado antes, pero ahora ya no es tan pecado, ¿verdad? Aquello que era negro ahora lo estamos volviendo gris. Aquello que era amargo hoy lo estamos poniendo medio dulce o dulce. Y el problema es entonces que la iglesia ha perdido esa sobriedad que dice aquí. Sed sobrios, que no seamos controlados por nada ni por nadie en el sentido del mundo. Sean sobrios, estén despiertos, estén alertas, vean bien, oigan bien, hablen bien, estén alertas. Sobriedad en un mundo que se está cada día perdiendo más y donde una iglesia está más en entretenciones que en la sincera fidelidad a Cristo. Este tiempo es un tiempo de muchas entretenciones en las iglesias. Pero Jesucristo no nos mandó a entretener la iglesia, nos mandó a predicar su santo evangelio. Nos mandó a enseñarle a los discípulos a ser sobrios. Nos mandó a nosotros como iglesia a hacer luz. Nos mandó a nosotros como iglesia a hacer ¿qué? A hacer sal de la tierra. Nos mandó a nosotros. Somos nosotros la iglesia la que está ¿qué? Llamada por el Señor. ¿Para qué? Para ser una iglesia sobria, para ser una iglesia vigilante, para ser una iglesia ¿qué? Una iglesia que está atenta a lo que dice Dios. El mundo, con su sutileza, está tratando de sacar a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso le decía, lo que antes era malo, porque ahora ya no es malo. ¿Cuándo cambió eso en la Escritura? ¿Cuándo dejó de ser malo? La misma Escritura nos dice acá en esto que estamos leyendo, lo vamos a ver ahí más adelante. La misma Escritura nos dice que hemos sido llamados a libertad, pero que tengamos cuidado de esa libertad. No es para libertinaje, ni para hacer lo que queremos, sino para vivir y cumplir con todo lo que el Padre nos da. Capítulo 1 y capítulo número 2 nos habla de eso. De esa libertad que tenemos para nombrar al Señor, pero también ¿para qué? Para servirlo a Él. Esa libertad que tenemos. Entonces viene y ya nos habló de entendimiento, ahora nos habla de sobriedad. Un mundo que se está filtrando como el agua, se está filtrando en las iglesias, se está metiendo, y ya nuestra manera de pensar ya no es con sobriedad. Ahora pensamos ya sin esa actitud de qué dice la Escritura, sino que, pero si todo el mundo lo hace, pero si todo el mundo vive así. Y esas cosas se van metiendo en nuestra vida y van cambiando nuestra manera de pensar. Y por eso es que cambia nuestra manera de vivir. O sea, no es aplicable en el sentido de que si soy transformado en mi manera de pensar en el Señor, entonces voy a vivir como dice el Señor. Pero si el mundo me está estorbando mi mente, entonces mi manera de ser va a ser totalmente como el mundo. ¿A quién alimento más? Si al espíritu o a la carne, ¿a quién alimento? Sobriedad. Si algo Jesús nos muestra a nosotros es sobriedad. Cómo respondía, a quién le respondía, cómo caminaba, cómo hablaba,
cómo se relacionaba. Él estaba sobrio, nada lo dominó, nada. Y no se dejó dominar por nadie. No siguió la corriente de la religión en aquel tiempo, ni se hizo a la política, ni siguió a nadie más que al Padre. Sobriedad en este sentido. Ahora, dice además de esto, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. ¿Se da cuenta ahora? ¿De qué está hablando ahora Pedro? De la gracia. Ya no está hablando de la ley, ya no está hablando de si es inmundo o no es inmundo. Ya el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Bueno, ahora viene y dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros entendemos ahora la Escritura con Pablo, perdone si me equivoco a veces con Pedro y Pablo, ¿verdad? Pero viene Pablo y le escribe a la iglesia de Colosas en capítulo 3, verso 1, 2, 3 y 4, y le dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Hay una manifestación. La gracia tiene una manifestación, una expresión. Yo vivo en la gracia, gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Que ya no estoy condenado con el mundo, que ya fui salvo de la condenación, que yo no merezco ir al infierno porque la gracia me envolvió, la gracia me salvó. Y cuando hablo de la gracia, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios para nosotros. ¿Qué está diciendo entonces Pablo y Pedro? Hablan de la gracia como algo muy natural, algo muy especial, algo único de la salvación de nuestras vidas. La gracia. Si en algo crecía Jesús, era en la gracia para con el Padre y para con los hombres. No solo crecía en estatura, sino en conocimiento, en la gracia. Me encanta esa palabra. La gracia, cuando uno entiende lo que es la gracia, uno puede darse cuenta que fue lo supremo para el ser humano. El ser humano escondido, pero viene el Señor y empieza a buscarlo. ¿Se recuerda usted de un caso así, verdad? Cuando Adán peca, se esconde, pero no fue Adán el que fue a buscar a Jesús, a Dios, no fue a buscar al Padre, fue el Padre buscando a Adán. Y todavía le pregunta, ¿dónde estás? Como que no supiera, ¿verdad? Bien sabe. Lo único es que tenía que responder a su situación actual. Eso es gracia. No es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Eso es gracia. Amén, hermano. Y en la gracia para con nosotros es igual. No es que nosotros encontré a Cristo. Usted no encontró a nadie. Fue Él el que lo encontró a usted. Como decimos comúnmente, ¿verdad? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? No, si Él ya nos aceptó a nosotros. Ahí está la diferencia. Y entonces viene ahora y Pedro habla ahora de la gracia, pero habla de una gracia completa. Amén, hermanos. Una gracia completa. Hermanos, ustedes y yo ya no necesitamos que Cristo muera otra vez. Él murió una vez y para siempre por todos los pecadores. Amén, hermanos. Él ya murió por los que todavía no lo han conocido a Él. Él ya murió por aquellos que lo desprecian. Él ya murió por aquellos que no quieren saber nada de Dios. Pero Dios ya los conoce y sabe que en su gracia van a ser alcanzados. Así como usted y así como yo. Mire, le aseguro que antes de que usted conociera al Señor como su Señor, en esta gracia, nadie podía vaticinar que usted iba a ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. Ninguno. Ni usted mismo sabía a lo que Dios le estaba llamando. Pero la gracia del Señor nos envolvió.
Su gracia fue suficiente. No tiene que morir otra vez Cristo, ni venir para morir otra vez por nuestros pecados. Él ya murió, Él ya resucitó, Él nos dio la vida, Él nos dio esa gracia, ese favor inmerecido. Ahora nosotros podemos disfrutarla por completo. Usted puede dormirse tranquilo, que sabe que si se muere, usted se va con el Señor. Estiro mi oreja porque necesito oír ese amén. Sí, usted puede salir y si se muere en el camino, usted no tiene ningún problema, porque sabe para dónde va, porque sabe que la gracia lo envolvió, la gracia lo alcanzó. Por eso es que estamos aquí, pues. Por eso es que nuestra vida fue transformada, por eso es que nuestra vida fue cambiada. Ahora somos la nueva creación de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero viene y dice por completo, que sea manifiesto. ¿Cómo manifiesto yo la gracia? Dice la Escritura, pecaré para que la gracia abunde o sobreabunde. ¿Qué dice? De ninguna manera. Pero fíjese esta palabra, pecaré para que la gracia sobreabunde. Si la gracia ya sobreabundó, es mayor que el pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Porque si el Señor hubiera visto nuestros pecados antes de redimirnos, de seguro, hermano, no ofrece su sangre. No sé si me voy a entender en eso. Él no vio nuestra condición, solo sabía que no teníamos salvación, condenados. Pero Él vino y en su gracia nos amó y nos perdonó. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Recibir esa gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recibir esa gracia y vivir de acuerdo a esa gracia. Amén, hermanos. Esa gracia me permite a mí levantarme todos los días sabiendo que estoy en la gracia del Señor. Y que Él me favorece, que Él me bendice, que Él me ayuda, que Él está conmigo todo el tiempo. O sea, esa gracia tiene que ser manifiesta de alguna manera. Mi confianza, como dice el Salmo 27, por ahí, 17 creo que es, cuando dice, espera en Jehová. Yo sigo esperando en el Señor, sigo confiando en el Señor, porque su gracia nos salvó. Mire pues, hermano, su gracia, cuando hablamos de gracia, estamos hablando del amor inmerecido. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Vaya, eso es gracia. En vez de darnos una chicoteada, ¿qué nos dio? Perdón, gracia. En vez de rechazarnos, nos acercó a Él. Eso es gracia. Y entonces, cuando yo veo la gracia de Dios, yo no tengo por qué andar diciendo yo vivo en la gracia de Dios. No, sencillamente mis acciones, mi confianza, mi seguridad está en Dios. Cada día levantarme, al acostarme, Dios, estoy en su gracia. Y aunque el enemigo quiera acusarme todos los días, la gracia de Dios me cubre. Su gracia. ¿De qué está hablando ahora Pedro entonces? Está hablando de lo que no entendí antes. Qué serio, ¿verdad? Ay, hermanos, perdónenme, pero esto creíamos antes, ¿verdad que sí o no? Cuando dábamos 7 vueltas aquí, ¿verdad? Bueno, no en este templo, pero sí en otros templos, ¿verdad? 7 vueltas y que se caigan los muros, y que se caigan los muros, y que se caigan los muros. Y los muros nunca se cayeron. Porque no era para nosotros. Y porque no era con nosotros ese asunto. Ahora estamos en la gracia. Pero la gracia no es un boleto de permiso para andar en el mundo. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora viene Pedro y dice en el verso 14, fíjese pues, habló primero de entendimiento, de ser sobrios,
andar en la completa gracia del Señor Jesucristo para que se manifieste Él. Ahora viene en el verso 14 y dice algo fulminante, claro, específico. No andaba por las ramas. Dice, como hijos, ¿cómo? Como hijos obedientes. Los que entendemos, los que tenemos renovado el entendimiento y andamos en sobriedad, en completa gracia y manifestando al Señor Jesucristo en esa gracia, dice que debemos andar como hijos obedientes. Yo voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes fueron obedientes el 100% con sus papás? A pesar de que nos daban unas chicoteadas, no sé por qué siempre nos gustaba hacerlo, las travesuras, las cosas que no nos convenían. Y tomábamos decisiones bien locas, bien descabelladas. Y entonces venía, ¿qué? La reprensión, ¿verdad? Hijos obedientes. Ay, usted, yo tengo un hijo obediente. Ese no se mueve si no le digo que se mueva. No, ese lombrices tiene. No estoy hablando de hijos que no hacen nada. Llévelo en el doctor porque está así. Pero cuando estamos hablando de hijos, no estamos hablando de evangélicos. Estamos hablando de hijos. No de evangélicos que tienen expresión eclesiástica, no de evangélicos que todo es religión, que todo es costumbre, tradiciones. Estoy hablando de hijos. ¿Qué éramos nosotros antes? Hijos de desobediencia, pero en la transformación, en nuestro traslado, nos convertimos en hijos ¿qué? Obedientes. Mire al hermano que está a la par y mírele su obediencia. Y algunos van a hacer así, mejor no lo miro porque no hace que mientan. Hijos obedientes. ¿Cómo quiere Dios a su iglesia en los últimos tiempos? Hijos obedientes. Pues todo el tiempo los ha querido obedientes, pero el problema es que no hemos sido obedientes. Si vamos a hablar de plenitud, no hemos sido obedientes, hemos sido parcialmente obedientes en algunas cosas, en algunas situaciones, pero no en todas. Y Jesucristo es el modelo por excelencia, porque Él fue obediente hasta la muerte. Y diga usted, y muerte de cruz. O sea, Él no estuvo ratitos bien con Dios y ratitos pidiéndole perdón a Dios, no, Él se mantuvo en esa línea obediencia. Aún en el libro, Iniciando la Vida, dice que ese libro debe terminarse con una obediencia total como Cristo. Pasamos el libro y seguimos sin esa totalidad de la obediencia. Todavía seguimos batallando si le hago caso al Señor, si obedezco esto o no. Todavía cuestionamos cosas, cuestionamos palabras del Señor, cuestionamos si debo hacerlo o no debo hacerlo, si me hago a este grupo o me hago a este grupo. Jesús no tenía problemas con eso. Encontraron a Jesús comiendo con los pecadores y sus discípulos. ¿Y quiénes lo encontraron comiendo? Los discípulos de Juan. ¿Y por qué tanta comida? Como que fuera Navidad, Nochebuena, ¿verdad? ¿Y por qué tanto comer? ¿Y por qué tanta comida? ¿Y por qué te sientas con los pecadores a comer? Si Juan el Bautista a nosotros nos pone a ayunar. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y viene el Señor y les cambió el disco y les dice, mire pues, ¿quién va a ayunar cuando tiene al esposo con ellos? Pero días vendrán cuando van a ayunar. O sea, la molestia de los discípulos de Juan es que, ¿por qué Juan nos tiene ya aquí apretándonos el cinturón? Ya se nos caen los pantalones.
Y los tuyos están gorditos. El pleito con Jesús. Y entonces Jesús les responde de la manera que no entendieron, porque no lo entendieron. No dijeron, tiene razón, Señor. Sí, pues andábamos equivocados. Porque no todo es que ayuno. Si yo ayuno y no tengo transformación, si yo ayuno y no hago la voluntad de Dios, entonces estoy perdiendo mi tiempo, solo estoy adelgazando. Y los seres que después de ayunar, me pego las forradas y entonces allá va, ¿verdad? Nuevamente al estado original. Solo démonos cuenta de esto. Viene Jesús y le respondió, pero ellos no entendieron. ¿Cómo van a ayunar si está el esposo? O sea, están en fiesta, hay fiesta. Pero van a llegar días en que no voy a estar. Ahí van a ayunar. ¿Por qué ayunamos entonces? Es que yo soy muy, ¿qué? Espiritual, hermano. Ya la carne no me domina. Vamos a ver el 24, hermano, a ver si es cierto. ¿No entendieron? ¿O cree usted que lo entendería? Vienen otros y les dice, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? O sea, les estaban echando el ojo, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que le hayan preguntado eso a Jesús, porque le estaban echando el ojo a él y a los discípulos. ¿Por qué no se lavan las manos? A ver, ¿no se han dado cuenta que va a venir el COVID? Y usted viene el Señor y le dice, ¿qué debe estar limpio? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Si el Señor les respondía bonito, ¿verdad? Y usted y yo nos hubiéramos quedado en gallo también. Si no es por la gracia, no entenderíamos esto. Pero nos quedaríamos en gallo, nos quedaríamos pensando que nos habrá querido decir el Señor. Bien, Señor, y les dice, lo quieren probar, le dicen, a ver, Señor, ¿es lícito pagar el impuesto? A ver, tráiganme una moneda. No se puso a jugar ahí cara o cruz, ¿verdad? No. Viene y dice, ¿quién es la inscripción que está aquí? Del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron, bueno, ¿damos o no damos? ¿De quién es el bautismo? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Ejemplos, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Díganme de quién fue el bautismo de Juan, ¿de los hombres o de Dios? Y se quedaron aquellos, ¿verdad? Ya. No sabemos, pues yo tampoco sé, les dijo. Ahí los dejó. Sí, no tenía por qué darles explicaciones a gente necia. Pero si algo me llama la atención es esto que ahora Pedro nos traslada. Como hijos obedientes. ¿Cómo nos ve ahora Pedro? Como hijos obedientes. ¿Cómo nos quiere Dios? Como hijos obedientes, entendiendo, siendo sobrios, teniendo la gracia completa, manifestándose Cristo, ahora como resultado hay hijos obedientes. Ese a mí me sonó bien fuerte. Hijos obedientes. Jesús fue obediente en su totalidad, completo, pleno. Y así debe ser la iglesia. No una iglesia que cuestiona por qué esto, ahora por qué aquello, y por qué ahora, y por qué nos exigen más. Yo lo decía el domingo pasado, sí, creo que estuve el domingo pasado aquí, no me recuerdo. ¿Alguien que me recuerde si estuve el domingo pasado? ¿Sí? ¿Sí estuvimos el domingo pasado? Sí. ¿Por qué las demandas son más altas ahora? Porque la revelación es mayor ahora y la expresión es superior a la que teníamos antes. Y yo eso lo dije el domingo pasado.
Ahora, viene y dice como hijos obedientes. Amén, hermanos. ¿Qué pudiéramos hablar de los hijos obedientes? Allá están los dos pródigos, ¿verdad? Uno adentro y otro afuera, pero pródigos. Nosotros hablamos la parábola del hijo pródigo. Los dos eran pródigos. Pero eso no es garantía solo estar en el templo, porque puedo ser un pródigo dentro del templo, no disfrutando de lo del Señor y conformándome con una cabrita. Uy, eso está bien fuerte, ¿va? No, pues soy hijo de Dios, pero aunque sea esa cabrita, dame, Señor. Ay, Dios, hermano. Cuando el Padre dijo todo lo mío, ¿qué dijo? Es tuyo. Ah, pródigo. Adentro, pero lejano del Padre. Pródigo. No solo no disfrutaba lo que tenía, porque era pródigo en su mente, era pródigo en su corazón, y por eso se opuso a todas las disposiciones que el Padre tuvo con el menor. Hay un pródigo adentro, un inconforme. ¿Por qué lo bendices a él si yo me porto mejor que él? ¿Por qué le das? ¿Por qué le pones anillo? ¿Por qué le pones túnica nueva? ¿Por qué le pones calzado? ¿Por qué lo bañas? ¿Por qué le cortas el pelo? ¿Por qué lo peinas? ¿Por qué haces fiesta? Todo fue ¿qué? Un desacuerdo con el Padre. Pródigos adentro, en el corazón y en la mente. Casi siempre miramos al pródigo de afuera, ¿va? ¿Y el pródigo de afuera cómo estaba, pues, hermanos? Mire, lo pusieron a cuidar lo que era inmundo para ellos. ¿Qué lo pusieron a cuidar? Y no eso era inmundo para ellos, pues. Cuidar a los cerdos no solo era darles de comer, había que limpiar el chiquero. No sé cómo se llama chiquero, ¿cómo se le llama? Cachiquera, ¿cómo es? Cochinera. Cochique, eso. Usted me entendió. Eso es lo lindo que el Señor les revela a ustedes, lo que yo no puedo decir. Ah, tenía que limpiar, bañarlos, limpiarlos para volverse otra vez a revolcar, darles de comer. Lo pusieron a cuidar lo que no le correspondía como linaje, como un hijo que tenía todo, pródigo afuera, cuidando cosas inmundas. Cuando uno pierde su lugar en Cristo, te encuentras viviendo en esa condición. Todo iba bonito, ¿eh? Hijos obedientes. Siempre estamos hablando de esos dos hijos. Ah, pero allá entre tanta situación difícil, volvió en sí el hijo menor. ¿Y qué dijo? Regresaré a mi casa. Ahí hay abundancia. Este estaba pensando en lo que el otro no estaba pensando. Ahí hay abundancia. Los jornaleros comen mejor que yo y viven mejor que yo. Ah, me voy a regresar, le pediré perdón a mi padre. Y no solo se quedó en pensarlo, sino en hacerlo. ¿Cómo nos quiere Dios? Como hijos obedientes. Amén, hermanos. No que cuestionan, no que están contradiciéndole al Padre, opuestos a lo que el Padre dice, no, hijos obedientes. Y nuestro mayor ejemplo en esto es Jesucristo.
Yo veo a los héroes de la fe obedientes en algunas cosas, pero desobedientes en otras. Como hijos obedientes. Ahora, evaluémonos un momentito. ¿Estaremos en esta casilla de hijos obedientes? ¿O queremos entrar a esa casilla como hijos obedientes? Porque si algo viene Pedro y dice que nos quiere Dios hijos obedientes, con un entendimiento claro, con sobriedad, con la gracia completa, manifestando a Cristo como hijos obedientes, dice de esta manera: no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ¿qué? Ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, hablando de Cristo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis, póngale atención a esto, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice al final? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, ¿qué somos? No me va a sacar la película ahora, el peregrino, el regreso del peregrino, la esposa del peregrino. Eso se quedó atrás, hermano, eso. ¿Qué está diciendo? Como peregrinos. ¿Qué está diciendo? Que solo estamos de paso. ¿Cuántos saben que estamos solo de paso? En los últimos tiempos hemos visto gente morir. Y casi todos los velorios uno dice: ahora usted esté allá, pero este ya está acá. ¿Qué va a pasar cuando usted ya no esté allá, pero esté acá? Y la gente sigue todavía lejos de Dios. Y la gente todavía no entiende. Y la gente solo dice: sí, llora un ratito. Y ahí, puras lágrimas de cocodrilo, y siguen viviendo igualito. Pero aquí está hablando de usted, está hablando de mí, está hablando de los seres humanos. Somos peregrinos, cristianos o no cristianos, a todos nos acontece una misma cosa, dice la Escritura. Y tarde o temprano tenemos que salir de esta tierra. ¿Cómo vamos a salir? No sé, ojalá sea como salió Enoc, que se lo llevó Dios, ¿verdad? O que sea como Moisés, que Dios lo escondió y para que no lo idolatraran, ¿verdad? O que Cristo venga y nos lleve, ¿verdad, hermanos? Qué glorioso, ¿verdad? Porque está hablando de algo muy fuerte. Y está diciéndonos a nosotros todo el tiempo cómo debemos permanecer obedientes todo el tiempo. De nuestra, voy a usar estas palabras y voy a usar otras versiones, en nuestro paso por aquí, por la tierra, pues. ¿Ya se dio cuenta que Noé ya se murió? ¿Ya se dio cuenta que Moisés ya se murió? ¿Ya se dio cuenta que el rey David ya se murió? ¿Ya se dio cuenta que los profetas ya se murieron? O sea, la Escritura nos está hablando de un montón de ¿qué? De gente muerta ya para nosotros. Pero más adelante, en unos 50 años, ¿qué irán a recordar de nosotros? Le puse 50, oye, hermano, para que nadie diga: solo 10 años me dio de vida. No, 50, póngale 50. No todos llegarán al 100, no todos llegarán al 110. Sea como sea,
Hay un día en que se termina nuestro caminar en la tierra. Hay un día en que ya dejaremos de existir. Hay un día en que ya no respiraremos más. Un día en que seremos enterrados y nunca más recordados. Mas lo que hicimos hará que nos recuerden. Y entonces van a decir, pero mi papá fue obediente. Pero mi mamá era temerosa de Dios. Sí, mi abuelo, mi abuela nos enseñaron a orar. Vamos a ser recordados posiblemente por nuestras futuras generaciones, por las cosas que nos vieron vivir aquí en la tierra, como hijos obedientes, que entendieron que solo estamos de paso. Por eso les decía el domingo pasado, para heredar el cielo, para tener la corona, hay que morirse, pero nadie quiere morirse. De hecho, yo estoy seguro que aquí nadie se quiere morir ahorita. Que pasemos a la otra etapa, al otro año, ¿verdad? El asunto es que nadie nos dice dónde termina nuestro camino. Pero mientras caminamos, Él nos quiere como hijos obedientes todo el tiempo. Déjenme mencionarle unas escrituras. Dice en la contemporánea, dice, si ustedes llaman Padre aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Hay otra versión. Dice en la lenguaje actual, dice, Dios es un juez que no tiene favoritos. Y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de sus vidas. Entonces, quien no entendía, ahora recibió la revelación de lo que Dios quiere para su iglesia. Y aquí hay muchas cosas que decir. Si yo lo llevara al capítulo número 2, vamos un ratito al capítulo número 2, solo por hacer memoria de algo. Capítulo 2. Mire el capítulo 2. Verso 11. Amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que se murmura de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y sigue mencionando un montón de cosas, pero dice en el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Qué tremendo, ¿verdad? Verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Yo creo que esos no hay aquí, porque estos merecen aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó en nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué está diciendo Pedro? Todo lo que han recibido, todo lo que ahora son, es por gracia. Vivamos de tal manera que podamos expresar esa gracia. Amén, hermanos. No como algo, como un permiso para pecar, como dijo aquel, ¿verdad? Peco y oro y estoy empatado. No, estamos hablando de lo que el Señor quiere encontrar en su iglesia. Puestos de pie, por favor. Pónganse de pie un momentito. Amén. Hijos obedientes toda la vida, mientras somos peregrinos en esta tierra. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra evaluación es esta: ¿cómo estoy viviendo en mi transitar diario, mi vida diaria? No estoy hablando de una semana, estoy hablando desde el momento en que nos fue dada la gracia. ¿Vamos en ascenso o vamos en descenso? ¿Estamos aplicando correctamente la vida de Cristo en nosotros? Hay cosas que ya cambiaron. Y nuestra mentalidad debe estar en ese cambio, para que lo que se exprese sea el Señor y no lo que éramos antes. Amén, hermanos. Cierre sus ojos un momentito. Señor, te damos gracias por permitirnos, Padre, oír tu palabra, ver esa transición de Pedro, que después de oponerse y poner tantos requisitos humanos, ahora vemos a un Pedro hablando claramente de la conducta de la iglesia. Y nos compara con un peregrino que estamos de paso. Pero cada paso que damos en este pasar por la vida, necesitamos vivir como hijos obedientes. Para honrar a Dios en todo tiempo. Señor, que mis palabras se ajusten a mis acciones y que mis acciones se ajusten a mis palabras. Porque la palabra que predicamos no es nuestra, es tuya, pero la hacemos nuestra
desde el momento en que la aplicamos a nuestra vida. Yo oro por cada uno de mis hermanos y no he pecado dejando de orar por ellos. Pero cada uno debe entender, bajo ese entendimiento, ceñidos a tu palabra, ceñidos a lo que dices tú. Eso me va a permitir ser un hijo obediente. No en algo, sino en todo. No por un tiempo, sino todo el tiempo. Porque solo estamos de paso en esta tierra. Que aprendamos a contar nuestros días, como dijo el salmista, y que podamos darte gloria con todo lo que somos y todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. Gracias, Padre, por tus misericordias, y gracias, Señor, por alcanzarnos con tu gracia y hacernos tus hijos, tus hijos. Como dijo Jesucristo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Pablo diciéndole a la iglesia, hay un sentir, y el sentir es el de Cristo. Queremos hacerlo así, Señor, para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Oramos por los hermanos que nos están viendo y nos están oyendo, para los que van a llevar este mensaje y estarán escuchándolo con sus familias en el camino, en su tiempo de descanso. Que no pasemos con deficiencias al año siguiente, que podamos enmendar nuestros caminos y que nos volvamos al Señor, el cual es amplio en perdonar. ¿Cómo aplico la revelación? ¿Cómo me corrijo? Aplicando tu palabra. Por eso, Señor, venimos a escuchar tu palabra, no a entretenernos. Venimos a ver qué nos dices tú hoy y en qué tenemos que cambiar. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones, mis hermanos. Hasta pronto.